Era una mañana de noviembre cuando Valeria Mendoza se encontró atrapada en el tráfico de la autopista, con lluvia cayendo sin parar. Iba al volante de su Nissan Versa plateado, tamborileando los dedos sobre el volante mientras miraba el reloj cada 2 minutos. Faltaban 2 horas para su vuelo y todavía no salía de la ciudad. 5 días en Monterrey, visita a la planta del proveedor, revisión de un lote de materiales. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero había que hacerlo. Llevaba 8 años como especialista en compras de una constructora y ya estaba más que acostumbrada a este tipo de viajes. Esa mañana, su esposo Carlos ni siquiera se había levantado a despedirla. Solo murmuró algo desde la cama, medio dormido. Bueno, que te vaya bien. Valeria no se ofendió. Después de 10 años de matrimonio, ya conocía sus silencios matutinos. Y no solo los matutinos, sino todos. Los últimos 2 años Carlos se había vuelto más distante, cada vez más tiempo en el trabajo o pegado al celular, pero ella lo achacaba al cansancio y a eso que llaman la crisis de los 40. Pasa, se decía a sí misma, a todos nos pasa. Por fin el tráfico se despejó y Valeria aceleró. Faltaban unos 20 minutos para llegar al aeropuerto cuando le llegó un mensaje. Miró la pantalla. Notificación de la aerolínea. El vuelo a 1542 con destino a Monterrey ha sido cancelado por mal clima. Disculpe las molestias. Valeria se hizo a un lado de la carretera y volvió a leer el mensaje. Cancelado. Perfecto. Abrió la app de la aerolínea. El siguiente vuelo salía mañana a las 6 de la mañana. Claro, podía quedarse en el aeropuerto o buscar un hotel cercano, pero ¿para qué? Mejor volver a casa, dormir en su propia cama y salir temprano al día siguiente. Dio la vuelta. La lluvia arreciaba, los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Se concentró en manejar. Ya se imaginaba en casa. Un té caliente, su manta favorita, tal vez hasta podría ver esa serie que llevaba semanas posponiendo. Se estacionó en el patio de su edificio, agarró su maleta de viaje y caminó hacia la entrada. El mismo patio de siempre, los columpios despintados del área de juegos, las bancas junto a la puerta. Todo igual. Subió las escaleras al 3er piso, sacó las llaves y se quedó paralizada. Del otro lado de la puerta se oían voces. Una risa de mujer. La tele a todo volumen. Qué raro, pensó Valeria. Carlos debería estar trabajando. ¿Habría dejado la tele encendida? Pero las voces. Pegó la oreja a la puerta. Definitivamente era una voz de mujer. Joven. Desconocida. Y esa risa. Coqueta, juguetona. El corazón se le aceleró. Estaba frente a su propia puerta y no podía meter la llave en la cerradura. 1000 pensamientos le cruzaron la mente en un segundo. ¿Su hermana? No, su hermana vivía en el norte y venía cada 3 años. ¿Entonces quién? Sin pensarlo, tocó el timbre. Aunque tenía la llave en la mano. Abrió una mujer joven, unos 27 años, en bata de casa. Valeria la reconoció al instante. Era la bata que ella misma había comprado el año pasado, color vino con bordado dorado en el bolsillo. La mujer era bonita, rubia, uñas perfectas, ojos adormilados. Como si acabara de levantarse. Se miraron unos segundos en silencio. Valeria sentía que el mundo se le venía encima, que algo se le retorcía por dentro. Pero la mujer de la bata sonrió con toda naturalidad. Ah, usted es la de la inmobiliaria, ¿verdad? Carlos me dijo que vendría hoy a ver el departamento. Pase, pase, ahorita pongo agua para el café. Y se hizo a un lado. En ese momento algo se activó en la cabeza de Valeria. Algo que después no supo explicar. Tal vez fue instinto de supervivencia. Tal vez entendió que si armaba un escándalo ahora mismo no iba a sacar nada en limpio. Carlos mentiría, esta mujer lloraría o se pondría agresiva. Habría drama, humillación, pero no respuestas. Necesitaba entender primero. Entender qué diablos estaba pasando. Y después decidir qué hacer. Así que Valeria Mendoza hizo algo que nunca imaginó hacer. Cruzó la puerta de su propio departamento y dijo con voz profesional, tranquila. Buenas tardes. Sí, soy Elena, de la inmobiliaria. ¿Puedo echar un vistazo? La mujer asintió animada.
Claro, claro. Yo soy Carolina. Carlos está en el trabajo, pero me dijo que usted revisaría todo, que es una profesional. ¿Quiere café? Tenemos uno buenísimo, yo lo escogí. Tenemos, notó Valeria. No él tiene. Tenemos. O sea que esto no era una aventura de una noche. Era algo serio. Pasó al vestíbulo, miró alrededor tratando de mantener la compostura. Todo parecía normal, pero... Unos tenis que no eran suyos junto a la puerta, blancos con agujetas rosas. Una chamarra de mujer colgada. Un perfume dulzón flotando en el aire. Primero voy a dar una vuelta, gracias, dijo Valeria sacando una libreta de su bolsa. Siempre llevaba una para apuntes de trabajo. Ahora le venía perfecto. Le daba ese aire de agente seria. Entró a la sala y se le apretó el pecho. Carolina se movía por ahí como Pedro por su casa. Cosmetiquera abierta sobre la mesa. Un pañuelo de seda en el sillón. Una taza con restos de café en la ventana, una taza que no era de ellos. Valeria abrió el closet, supuestamente para ver el espacio, y ahí estaban. Sus vestidos junto a ropa ajena. Los jeans de Carolina en el estante de al lado. Es que Carlos y yo queremos algo más grande, iba diciendo Carolina detrás de ella. Este departamento ya se nos quedó chico, y el barrio. Bueno, está bien, pero tampoco es lo mejor. Carlos vio un residencial nuevo, el residencial Los Pinos, con área de juegos padre, conserje, estacionamiento techado. Ya apartamos uno de 2 recámaras con vista al parque, quedaba el último así, ¿se imagina? Dimos $3,000 de apartado, así que tenemos que vender esto rápido porque si no, perdemos el depósito. Nos casamos en primavera, así que queremos resolver todo ya. Boda en primavera. Valeria respiró hondo y volteó hacia Carolina con una sonrisa de agente inmobiliaria. ¿Y llevan mucho tiempo juntos? Ya vamos para año y medio, Carolina sonrió soñadora. Nos conocimos en una fiesta de la oficina, Carlos me volteó a ver y eso fue todo. Es tan lindo, tan detallista. Me trae flores, me lleva a cenar. Yo supe que era el indicado. 1 año y medio, repitió Valeria en su mente. 1 año y medio su marido había llevado doble vida. Flores para otra. Cenas románticas para otra. Y a ella ni siquiera le compraba algo bonito en su cumpleaños, solo el pastel del súper más cercano. Pasó a la cocina. Todo familiar y ajeno al mismo tiempo. En el refri, los imanes que habían traído de sus viajes, pero también uno nuevo. Cancún 2024 con un corazón. Ellos nunca habían ido a Cancún. Bajo un imán, una tarjeta de una inmobiliaria. María González y un teléfono. Valeria la memorizó. En la mesa, 2 tazas, 2 platos. Junto al fregadero, su taza favorita, la del borde roto, en su lugar de siempre. ¿Puedo ver el baño? Preguntó Valeria, sorprendida de lo calmada que sonaba. Claro, pásele. En el baño, un montón de frascos que no eran suyos. Cremas. Champú de coco. Un cepillo de dientes rosa en el vaso, junto al azul de ella y al verde de Carlos. 3 cepillos. Como una familia normal. Valeria iba apuntando cosas en la libreta, puras tonterías, solo para que no le temblaran las manos. Revisó el cuarto que usaban de estudio, se asomó al balcón, hizo preguntas profesionales sobre tuberías y luz. Carolina contestaba todo, a veces llamaba a Carlos para confirmar algo, amor, cuando cambiaron los medidores. La señora pregunta, y cada vez que decía amor, Valeria sentía que algo se le rompía por dentro. Al final regresaron a la entrada. Carolina preguntó ansiosa. ¿Y qué le parece? ¿En cuánto cree que lo podamos vender? Carlos decía que mínimo en $80,000, hasta $90,000. El barrio está bien, hay transporte, acabamos de remodelar. Valeria hizo una pausa, mirando por la ventana. Afuera se veía un terreno baldío lleno de hierba y escombros. Y entonces recordó una plática en la oficina hacía un mes. Unos colegas comentaban sobre un distribuidor vial que iban a construir en la zona. Lamento decirle esto, dijo Valeria volteando hacia Carolina con cara de pena. ¿Ve ese terreno? En 6 meses van a empezar a construir ahí un distribuidor vial, una salida a la autopista.
Tengo información del departamento de urbanismo, siempre reviso eso antes de valorar. Es parte del trabajo. Carolina frunció el ceño y miró por la ventana. ¿Un distribuidor? ¿Cuál distribuidor? Carlos no me dijo nada. Puede que no sepa, el proyecto se aprobó hace poco. Pero le digo. En un año va a haber ruido día y noche, tráileres, humo, vibración. Los departamentos en zonas así pierden como 40% de su valor. Mi estimado es de $45,000, máximo 50,000. Y eso siendo optimista. A Carolina se le descompuso la cara. ¿45,000? Pero Carlos dijo 80. Necesitamos ese dinero para el enganche de los pinos. Valeria se encogió de hombros, con cara de yo solo hago mi trabajo. Puedo darle el contacto de otro evaluador, por si quiere una segunda opinión. Pero le va a decir lo mismo. Le mando un reporte más completo por correo en un par de días. Carolina se veía confundida y decepcionada. Le dio su teléfono y su email. Valeria se despidió, salió y bajó las escaleras casi sin darse cuenta de dónde pisaba. Salió del edificio, llegó a la esquina y ahí se detuvo, recargándose en la pared. Empezó a temblar. Primero las manos. Luego los hombros. Luego todo el cuerpo. Estaba ahí parada, pegada a la pared, temblando como si afuera hiciera un frío de muerte y no apenas unos grados bajo cero. Todo le daba vueltas. El cepillo de dientes rosa, amor, la señora pregunta, boda en primavera, 1 año y medio, 1 año y medio, 1 año y medio. El celular le vibró en el bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla. Recordatorio del vuelo de mañana. Y ahí entendió que no podía. Simplemente no podía subirse a un avión, ir a juntas, hablar con proveedores, fingir que todo estaba bien. Buscó en sus contactos y llamó a su colega. Elena, hola. Oye, necesito un favor enorme. ¿Puedes ir mañana a Monterrey en mi lugar? Te explico después, ahorita no puedo. De verdad te lo agradecería mucho. Elena, bendita sea, no hizo preguntas. Solo pidió detalles de la junta con el proveedor y aceptó. Valeria colgó y se quedó varios minutos más ahí, mirando el cielo gris de noviembre, tratando de que se le pasara el temblor. Entonces recordó la tarjeta del refri. Sacó el celular y marcó. Inmobiliaria González, María, buenas tardes. Hola, Valeria trató de sonar normal. Soy la esposa de Carlos Mendoza. Él pidió una valoración con ustedes. Ya no la necesitamos, conseguimos a gente por otro lado. Solo quería avisarles. Ah, perfecto. Gracias por avisar. Valeria colgó. Un problema menos. Ahora la gente real no iba a aparecer a arruinar todo. Marcó a su amiga. Patricia, ¿estás en tu casa? Necesito ir. Ahorita. No, no te puedo contar por teléfono. Cuando llegue te digo. Llegó al coche, se sentó al volante y se quedó ahí un buen rato sin arrancar, solo agarrando el volante con fuerza. Luego respiró hondo, exhaló y giró la llave. Mientras manejaba hacia la casa de Patricia, las ideas le fueron cayendo poco a poco. La rabia vendría después. Por ahora solo sentía como un entumecimiento. 10 años casada. 10 años lavándole la ropa, haciéndole de comer, aguantando su mal humor, sus silencios, su indiferencia. Y él llevaba 1 año y medio con otra mujer, planeando una boda. Patricia abrió la puerta y con solo verle la cara a su amiga supo que la cosa estaba grave. La abrazó sin decir nada, la metió, la sentó en el sofá, le preparó té. Y solo entonces preguntó. ¿Qué pasó? Valeria se lo contó todo, a saltos, desordenado. El vuelo cancelado, la mujer en bata, el amor y los 3 cepillos de dientes. A mitad de la historia se le salieron las lágrimas. Por primera vez en años lloró de verdad, feo, con sollozos y mocos. Patricia solo le acariciaba la espalda, sin decir nada. Cuando se le acabaron las lágrimas, Valeria se secó la cara. Ella pensó que yo era la agente inmobiliaria. Y yo le seguí el juego. Revisé mi propio departamento como si fuera de otra persona. Patricia soltó un silbido. No manches. ¿Y ahora? Valeria se quedó callada, mirando la taza de té ya frío.
La rabia por fin empezó a subir desde adentro. Caliente, pesada, dándole fuerzas. Todavía no sé, dijo despacio. Pero esto no se va a quedar así. ¿Quiere vender el departamento y vivir feliz con su Carolina? Ya veremos si le sale. Esa noche en casa de Patricia, Valeria casi no durmió. Se quedó acostada en el sofá de la sala, mirando el techo, pensando. La rabia de la tarde no se había ido, solo se había hundido más adentro, se había vuelto fría, calculadora. Para cuando amaneció, ya tenía el esbozo de un plan en la cabeza. Todavía confuso, con huecos, pero algo era algo. El departamento era de Carlos. Lo había comprado antes de casarse, cuando apenas andaban. O sea que en el divorcio ella no iba a ver ni un peso. 10 años juntos y se iba a ir con una maleta, como limosnera. Él se quedaría con su Carolina, harían su boda, comprarían el departamento nuevo en Los Pinos, y ella se quedaría sin nada. Pero iba a vender el departamento. Barato, porque la agente inmobiliaria había asustado a su novia con el cuento del distribuidor vial. ¿Y si de todos modos lo iba a vender? ¿Por qué no comprárselo ella misma? Valeria se volteó de lado y se quedó viendo la oscuridad. La idea era una locura, pero mientras más lo pensaba, más le gustaba. Comprarle el departamento. Por una miseria. Y después verlo ahogarse sin dinero, sin hipoteca, sin su Carolinita. El problema era el dinero. Aunque fuera con el precio rebajado, el departamento valía $45,000. Ella tenía unos 4,000 en su cuenta, que había ido guardando poco a poco. Carlos ni sabía que existían. También podía sacar un préstamo, los bancos ahora prestan bastante fácil. Y el coche estaba a su nombre, podía empeñarlo. Valeria se levantó despacito para no despertar a Patricia, fue a la cocina y puso la tetera. Eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Sacó el celular, abrió la calculadora. Empezó a hacer cuentas. Ahorros. $4,000. Un préstamo personal. Con su sueldo y antigüedad en el trabajo podían darle unos 10,000, tal vez algo más. El coche valía como 7 u 8,000, empeñado le darían como el 70% del valor, o sea unos 5,500. Total. $20,000 como mucho. Le faltaban 25,000. $25,000. ¿De dónde iba a sacar $25,000? Su mamá podría ayudarle, pero solo tenía su pensión y unos ahorros para emergencias, no más de $5,000. Su papá había muerto hacía años, la familia no tenía dinero. Patricia apenas la iba pasando después de su divorcio. Valeria dejó el celular y agarró la taza caliente con las 2 manos. Bueno, pensó, primero hay que hacer lo que se puede hacer. Y ahí se ve. Algo se me ocurrirá. A la mañana siguiente fue al banco. El mismo donde le depositaban su quincena. Hizo fila, le tocó con una ejecutiva de créditos, una mujer de unos 40 años que se veía cansada, con una placa en el escritorio que decía Claudia Romero. Le explicó que necesitaba un préstamo personal. ¿De cuánto? Preguntó Claudia sin despegar los ojos de la pantalla. $10,000, dijo Valeria, y se sorprendió de lo segura que sonó. Claudia levantó la vista, la miró de arriba abajo y asintió. A ver. ¿Trae su identificación? Veo aquí que es clienta de nómina, así que no necesita comprobantes, tenemos todo en el sistema. Tecleó un rato, dio clics, revisó números. Le podemos aprobar $11,000. Tasa de interés del 18% anual, a pagar en hasta 5 años. ¿Le interesa? Valeria asintió. Por dentro sentía que todo se le contraía, pero no lo demostró. Firmó el contrato, le depositaron los $11,000 en su cuenta y salió del banco con la sensación de que acababa de tirarse de un precipicio. Al día siguiente fue a otro banco, no al que usaba Carlos, por si las dudas. Ahí sacó un préstamo con el coche como garantía. Le evaluaron el Versa en $7,000, le dieron 5,500. Menos de lo que esperaba, pero era dinero. Desde el banco llamó a su mamá. Mamá, hola. Oye, necesito tu ayuda. ¿Me podrías prestar $5,000? Te los devuelvo en cuanto pueda. Su mamá se quedó callada unos segundos. Hija, ¿qué pasó? Después te cuento, ma.
No por teléfono. Es importante, de verdad. Otra pausa. Valeria casi podía oírla pensando, decidiendo si preguntar más o simplemente confiar. Está bien, dijo su mamá al fin. Ven en la tarde, justo se me venció un plazo fijo. Valeria suspiró aliviada. Gracias, ma. Te prometo que te explico todo. En la tarde pasó a casa de su mamá y recogió los $5,000, esos ahorros que su madre había guardado durante años para cualquier emergencia. Tuvo que contarle lo de Carlos y Carolina, resumido, sin entrar en detalles. Su mamá escuchó en silencio, solo apretó los labios y de repente se le veía más vieja. Yo siempre supe que ese hombre no te merecía, dijo cuando Valeria terminó. Desde la boda lo vi. Se le notaba en la mirada. Pero tú no me hacías caso. Mamá, ahorita no. Ya. Haz lo que tengas que hacer. Te conozco, cuando te decides, no hay quien te detenga. Valeria abrazó a su madre y volvió a casa de Patricia. A su propio departamento no pensaba regresar hasta que llegara el momento. Total, tenía $21,500. Le faltaban como 20,000. Valeria estaba sentada en la cocina de Patricia, viendo las cifras que había anotado en un papel. $20,000. ¿De dónde los iba a sacar? Otro préstamo no le iban a dar, ya tenía demasiada deuda encima. ¿Vender algo? No tenía que vender. ¿Pedirle prestado a alguien? No tenía amigos con ese tipo de dinero. ¿Y si mejor le paras? Sugirió Patricia con cuidado. En serio, vale. El divorcio lo superas, rentas algo, empiezas de nuevo. ¿Para qué te metes en estos líos? Valeria negó con la cabeza. No entiendes. Me está tirando como trapo viejo. Después de 10 años. Y él va a vivir feliz con su muñequita, van a hacer su boda, van a tener hijos. Y no le va a pasar nada. Así no. La venganza no es la solución, dijo Patricia, aunque no sonaba muy convencida. No es venganza. Es justicia. Él me quiere dejar tirada, pues yo lo voy a dejar tirado a él. Que sepa lo que se siente. Patricia suspiró y se sirvió más té. Conocía a su amiga desde hacía años y sabía que no tenía caso discutir. Al día siguiente Valeria fue al súper cerca de su casa. No de la casa de Patricia, de la suya. Ni ella misma sabía por qué, tal vez solo quería estar en su barrio, o tal vez inconscientemente quería ver las ventanas de su departamento. Se estacionó, entró, agarró una canasta y empezó a caminar entre los pasillos, echando cosas sin fijarse. En su cabeza seguían dando vueltas los números. 20,000. $20,000. ¿Podría bajarle más al precio? ¿Llamar a Carolina, asustarla con algo más? No, ya sería muy sospechoso. ¿Buscar un comprador que diera un depósito y luego se echara para atrás? Muy complicado, muy arriesgado. Se formó en la caja, todavía perdida en sus pensamientos. Adelante había una señora con el carrito lleno, atrás un tipo con chamarra oscura. La fila avanzaba despacio. ¿Valeria? Oyó una voz detrás de ella. ¿Valeria Rodríguez? Volteó automáticamente. Hacía años que nadie la llamaba por su apellido de soltera. Detrás de ella había un hombre de unos 37 años, alto, de hombros anchos, cabello oscuro cortado al ras y ojos grises atentos. La cara le pareció vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Disculpe, ¿nos conocemos? Preguntó. El hombre sonrió, y entonces ella notó una cicatriz blanca y delgada en su ceja izquierda. Y de golpe lo recordó todo. Verano, bicicletas, un niño como de 10 años bajando a toda velocidad de una loma, el manubrio se mueve, se estrella contra el bordillo, sangre, gritos, ella gritando más fuerte que él aunque fue él quien se cayó, no ella. ¿Andrés? Casi no le salió la voz. ¿Andrés Morales? El mismo, asintió Andrés, y la sonrisa se le hizo más grande. Tú no has cambiado nada. Te reconocí de volada. Valeria se quedó viéndolo sin saber qué decir. Andrés Morales. Su amigo de la infancia. Habían crecido en el mismo barrio desde los 5 años, iban juntos a la escuela, se pelaban las clases juntos, se escondían juntos de los bravucones del barrio.
Andrés era el único niño que no se burlaba de ella por usar lentes ni le jalaba las trenzas. Cuando tenían 16, al papá de Andrés, que era militar, lo transfirieron a otro estado y la familia se fue. Se prometieron escribirse, lo hicieron un tiempo, luego cada vez menos, hasta que se perdieron por completo. Habían pasado 20 años. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella por fin. Tú te fuiste. Regresé, respondió Andrés. Mi papá murió el año pasado, mi mamá decidió volver, venirse con mi tía. La ayudé con la mudanza y yo también me quedé. Me cansé de andar de un lado para otro, quería echar raíces en algún lugar. La fila avanzó y la señora del carrito empezó a sacar sus cosas. Valeria dio un paso adelante, sin dejar de mirar a Andrés. ¿En serio? ¿Vives aquí ahora? Sí. Por lo pronto renté un departamento en el edificio de al lado, trabajo por mi cuenta, tengo una empresa de mudanzas, unos cuantos camiones. No es la gran cosa, pero me alcanza para vivir. Le tocó su turno. Valeria pagó, metió las compras en una bolsa y salió. Andrés salió detrás de ella, solo había comprado una botella de agua y un pan. Oye, ¿qué tal si nos tomamos un café?, propuso él. Aquí a la vuelta hay una cafetería buena. Si no andas deprisa, claro. 20 años sin vernos, hay mucho de qué platicar. Valeria iba a decir que no estaba para cafés, pero entonces lo miró a esos ojos grises tranquilos y de repente se dio cuenta de que sí quería platicar con alguien que no supiera nada de Carlos. Con alguien de su vida de antes, cuando todo era más sencillo. Va, dijo. La cafetería era chiquita y acogedora, con mesas de madera y manteles a cuadros. Se sentaron junto a la ventana, pidieron café y Andrés empezó a contarle de su vida. Del ejército, donde entró después de la prepa, siguiendo los pasos de su papá. De cómo anduvo de base en base por todo el país. De cómo salió hace 5 años y puso su negocio. De su ex esposa, de quien se divorció hace 2 años. Encontró a alguien más interesante, dijo sin amargura. Pasa. Yo vivía metido en el trabajo, ella se aburrió. En fin, nos separamos sin broncas, tranquilos. Lo siento, dijo Valeria. Ya pasó, ya no duele. ¿Y tú? ¿Te casaste? Y ahí Valeria se soltó. Ni ella misma se lo esperaba, pero de repente le estaba contando todo. Carlos, Carolina en bata, los 3 cepillos de dientes, la boda en primavera. La valoración rebajada y el plan que se le estaba cayendo porque le faltaban $20,000. Andrés escuchó sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando o fruncía el ceño. Cuando terminó, se quedó callado un buen rato, dándole vueltas a su taza de café ya frío. O sea que quieres quitarle el departamento sin que se dé cuenta, dijo al fin. Sí. Pero me falta dinero. ¿Cuánto te falta? Como $20,000. Andrés volvió a quedarse callado. Luego dijo. Yo los tengo. Te los presto, sin intereses, me pagas cuando puedas. Valeria se le quedó viendo. ¿Hablas en serio? ¿$20,000? No nos vemos desde hace 20 años, Andrés. ¿Y eso qué? ¿Crees que se me olvidó cómo lloraste más fuerte que yo cuando me caí de la bici? ¿O cómo me llevabas manzanas del árbol de tu casa cuando me enfermaba? ¿O cómo le mentías a mi mamá diciéndole que estaba contigo cuando en realidad me había ido al río? Valeria sonrió sin poder evitarlo. ¿Te acuerdas de todo eso? De todo. Y además, la miró directo a los ojos, tu marido. He conocido tipos así. Se creen muy listos, creen que la tienen armada. Y luego se sorprenden cuando les llega su merecido. Me va a dar gusto ayudarte. No es caridad, Andrés. Te voy a pagar. Hasta el último peso. No lo dudo. Y otra cosa, se acercó y bajó la voz. El comprador voy a ser yo. Tu marido no me conoce, ¿verdad? Valeria asintió despacio. No. No conoce a nadie de mi vida de antes. Nos conocimos después de la universidad. Perfecto. Entonces yo soy el comprador. Llego con la agente, todo legal. No va a sospechar nada.
Valeria miraba a este hombre que hacía 20 años era un niño flaco con una cicatriz en la ceja y que ahora estaba sentado frente a ella ofreciéndole $20,000 nomás porque sí, por la amistad de antes. Se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, dijo bajito. No sé cómo agradecerte. Con que me pagues ya quedamos a mano, respondió Andrés sonriendo. Ahora cuéntame tu plan completo. Todo. ¿Qué, cómo y cuándo? Los siguientes 2 días Valeria los pasó en casa de Patricia, preparándose para volver a su departamento. Tenía que actuar como la esposa que no sospechaba nada, que apenas acababa de regresar de viaje. Nada de insinuaciones sobre Carolina. Nada de corajes ni reclamos. Solo una mujer normal, cansada después de un viaje largo. La tarde del tercer día se estacionó frente a su edificio, agarró su maleta y subió al tercer piso. La llave giró como siempre, la puerta se abrió y entró. Ya llegué, gritó desde la entrada, tratando de sonar normal. Carlos salió de la habitación y la miró con mala cara. Se veía fatal. Todo arrugado, sin rasurar, con ojeras. Ajá, gruñó en lugar de saludarla, y se fue a la cocina. Valeria dejó la maleta junto al closet, se quitó la chamarra y lo siguió. Estaba sentado a la mesa con una taza de té, pegado al celular. Ella se sentó enfrente. Pasaron varios minutos en silencio. ¿Cómo te fue?, preguntó él al fin, sin despegar los ojos de la pantalla. Bien. Recibimos el material, firmamos todo. Más silencio. Valeria se levantó, abrió el refri, sacó algo para la cena. El imán de Cancún ya no estaba, todo como siempre, pensó. Después de cenar, mientras ella lavaba los trastes, Carlos de repente dijo: tenemos que hablar. Valeria cerró la llave y volteó. Él estaba parado en la puerta, recargado en el marco, mirándola de una forma rara. No con enojo, sino con distancia, como si fuera una desconocida. Te escucho, dijo ella. Bueno, ya. Me voy. Quiero el divorcio. Mañana vamos al registro civil, metemos los papeles y en un mes ya estamos libres. Valeria se quedó callada, fingiendo estar en shock. Por dentro todo le hervía, pero por fuera estaba como de piedra. Llevo queriendo decírtelo, pero no encontraba el momento, siguió Carlos, y su voz sonaba casual, como si estuviera hablando del clima. Ya me cansé, ¿entiendes? 10 años de lo mismo. Llegas a la casa y ahí estás tú con tu cara de amargada. No se puede ni platicar contigo, ni reírse. Te pusiste aburrida, gris, como vieja. Te veo y ya no siento nada. Nada de nada. Vacío. Hizo una pausa, como esperando que ella se pusiera a llorar o a gritar. Pero Valeria solo se quedó ahí parada, mirándolo, apretando la esponja mojada. Tengo a otra mujer, dijo más firme. Desde hace tiempo. Y con ella me siento vivo. Es joven, alegre, no se la pasa quejándose del dinero ni del cansancio. Con ella dan ganas de vivir. ¿Y contigo? Hizo un gesto con la mano. Contigo nomás he estado sobreviviendo todos estos años. Valeria sintió como la esponja se le resbalaba de los dedos y caía al fregadero. Aunque ya lo sabía todo, oírlo dolía. No porque lo quisiera, ese amor se había muerto hace rato. Dolía por lo injusto, por lo fácil que borraba 10 años de su vida. El departamento es mío, lo compré antes de casarnos, tú lo sabes, siguió Carlos ya en tono de negocios. Lo voy a vender. Ya tengo agente. Se me vence el apartado del departamento nuevo, no hay tiempo. Así que junta tus cosas y vete. Mañana en la tarde ya no quiero verte aquí. ¿Mañana en la tarde?, repitió Valeria, y se le quebró un poco la voz. Mañana en la tarde, repitió el más duro. A donde quieras. Con tu mamita, con tus amigas, a la terminal, donde sea. Me vale. Ya no te voy a aguantar mientras vienen compradores a ver el departamento. 10 años aguantando, ya fue suficiente. Valeria sostuvo su mirada. Está bien, dijo bajito. Fue a la habitación, empacó rápido una maleta chica. Documentos, lo más necesario de ropa, el cargador del celular. Carlos ni siquiera levantó la vista de la tele cuando ella pasó junto a él hacia la puerta. Las llaves déjalas en la repisa, le dijo sin voltear.
Valeria puso el llavero en la mesita junto al espejo y salió, cerrando despacito. 10 años de vida, y así, sin una palabra de despedida. Se subió al coche y le mandó mensaje a Andrés. ¿Tiene prisa? Prepárate. La respuesta llegó en 1 minuto. Listo. Espero tu señal. Luego le marcó a Patricia. ¿Puedo quedarme contigo unos días más? Me corrió. Patricia no preguntó nada, solo dijo, ven. A la mañana siguiente Valeria le llamó a Carolina. ¿Bueno? Contestó la voz conocida. Hola, Carolina, habla Elena, de la inmobiliaria. Nos vimos el otro día para ver el departamento. Ah, sí, sí. ¿Hay noticias? Sí. Encontré comprador. Un señor con solvencia, está dispuesto a dar 46,000 sin regatear. Sus papeles están en orden, puede cerrar el trato rápido. ¿46,000? En la voz de Carolina se oía la decepción. Nosotros esperábamos al menos 50. Lo entiendo, pero con la situación del distribuidor vial es buena oferta. Pueden esperar a otro comprador si quieren, pero no hay garantía, y este está listo para comprar de inmediato. Por cierto, yo me voy de viaje largo por trabajo, no voy a poder llevar el proceso hasta el final. Pero ya hablé con una colega, persona muy confiable, lleva muchos años en esto. Se llama Natalia Torres, ella va a contactarlos. Le pueden preguntar lo que necesiten. Ok, dijo Carolina. Le digo a Carlos. Valeria colgó y exhaló. Natalia era hermana de Patricia, agente inmobiliaria de verdad con 15 años de experiencia. Patricia le había hablado anoche, mientras Valeria estaba sentada en su cocina contándole el plan. Natalia llegó en 1 hora, escuchó toda la historia, se quedó callada un buen rato y luego dijo. ¡Qué basura tu ex! Claro que te ayudo. Ella misma les había explicado cómo hacer el trámite para que todo quedara legal y sin problemas. Un par de horas después, Natalia llamó a Carlos y acordaron una cita con el comprador. Todo marchaba según lo planeado. La cita era el sábado a las 12 del día. Valeria estaba sentada en la cocina de Patricia, viendo el reloj cada 2 minutos. Las manecillas avanzaban con una lentitud insoportable. Andrés tenía que llegar al edificio con Natalia, ver el departamento como cualquier comprador normal, regatear un poco para que se viera real y aceptar el trato. Un plan sencillo, pero eso no lo hacía menos estresante. Ya deja de moverte, dijo Patricia sirviéndole la tercera taza de té. Va a salir bien. Nata sabe lo que hace, ha cerrado como 100 tratos de estos. ¿Y si sospecha algo? Valeria agarró la taza con las 2 manos, tratando de que no le temblaran. ¿Y si reconoce a Andrés de algún lado? ¿O si a Natalia se le sale algo? ¿De dónde lo va a reconocer? Tú misma dijiste que nunca se han visto. Y Nata es profesional, ha estado en situaciones mucho peores. El celular sobre la mesa vibró. Mensaje de Andrés. Ya llegamos. Empezamos. Valeria se quedó viendo la pantalla y sintió como el corazón se le aceleraba. Ya. Ya estaba pasando. Andrés se bajó del taxi y miró alrededor. Un barrio residencial común y corriente, edificios de departamentos, el área de juegos con los columpios medio despintados. A su lado estaba Natalia, una mujer bajita y enérgica de unos 45 años, cabello corto y mirada aguda. Traía una carpeta con documentos y se veía completamente tranquila, como si hiciera esto todos los días. ¿Listo?, preguntó en voz baja. Listo, asintió Andrés. Entraron al edificio y subieron al 3er piso. Natalia tocó el timbre. Carlos abrió la puerta, todo desaliñado, en pants y una camiseta vieja. Los miró de arriba abajo, primero a Andrés, luego a Natalia, y se hizo a un lado. Pasen. Andrés caminó despacio por las habitaciones, asomándose a las esquinas, revisando las ventanas, abriendo closets. Estaba haciendo el papel de comprador exigente. Ponía mala cara, movía la cabeza, hacía preguntas sobre las tuberías y la instalación eléctrica. Carlos iba detrás de él y contestaba de mala gana, claramente molesto por tener que dejar entrar a un extraño en el que todavía era su departamento. Carolina también andaba por ahí, había venido especialmente para estar presente.
Se veía nerviosa y no dejaba de voltear a ver a Carlos, como esperando que él le diera alguna seguridad. ¿Y ese terreno baldío que se ve ahí? Preguntó Andrés señalando la ventana de la cocina. Pues es un baldío, Carlos se encogió de hombros. Siempre ha estado ahí. La agente me dijo que van a construir un distribuidor vial. ¿Es cierto? Carlos hizo una mueca. Puros rumores. Nadie sabe nada en concreto. O sea que tal vez no construyan nada. Andrés lo miró entrecerrando los ojos. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué soy, urbanista? Natalia intervino con su sonrisa profesional. De todas formas, eso ya está considerado en el precio. $46,000 es una oferta muy razonable considerando todos los riesgos. Andrés siguió caminando por el departamento, siguió buscándole defectos. Una rajadura en el azulejo del baño, una duela que crujía en el pasillo, los radiadores viejos. Carlos se ponía más serio a cada minuto, Carolina se mordía los labios. Finalmente Andrés se detuvo en medio de la sala y dijo: 44,000. No doy más. Pero habíamos dicho 46. Saltó Carolina. Eso era antes de ver el estado del departamento. Hay que cambiar radiadores, el cableado está viejo, los azulejos rajados. 44,000, y ya les estoy haciendo un favor. Carlos apretó la mandíbula. Era obvio que quería mandar al comprador al diablo, pero Carolina le agarró el brazo y le susurró: Carlos, se nos vence el apartado, vamos a perder el departamento nuevo. 45,000, dijo Carlos al fin, casi escupiéndolo. Última oferta. Andrés fingió pensarlo, luego asintió. Bueno. Trato hecho. Se dieron la mano. Natalia de inmediato sacó unos formatos de su carpeta y empezó a llenar el contrato preliminar. Todo iba sobre ruedas. Los siguientes días se le hicieron a Valeria una espera interminable. Natalia llevó la operación de manera impecable. Juntó todos los documentos, verificó que el departamento estuviera libre de problemas legales, acordó la fecha para ir a la notaría pública. Andrés dio el depósito, Carlos firmó todo lo que le pusieron enfrente sin leer bien siquiera, con las prisas por agarrar el dinero y empezar su nueva vida con Carolina. Una semana después presentaron los papeles para el registro. 5 días más tarde, la transacción quedó cerrada. El departamento oficialmente pasó a nombre de Andrés Morales. Valeria se enteró por un mensaje corto. Listo. El depa es mío. Bueno, tuyo. Estaba sentada en el sofá de Patricia, viendo esas palabras en la pantalla sin poder creerlo. Funcionó. De verdad funcionó. El departamento que Carlos iba a vender para armar su vida feliz con otra mujer ahora era de su amigo de la infancia. O sea, de ella. ¿Qué pasó?, preguntó Patricia asomándose por encima de su hombro. Ya, dijo Valeria. El departamento es nuestro. Patricia gritó y se le echó encima para abrazarla. Las dos empezaron a brincar por la sala como adolescentes, riéndose y llorando al mismo tiempo. Por primera vez en estas semanas, algo se le aflojó por dentro, ese nudo apretado que había cargado en el pecho desde aquel día. Pero esto era solo la mitad. Todavía faltaba la división de bienes. Unos días después de cerrar la venta lo citaron en el registro civil. Había pasado exactamente un mes desde el día en que Carlos la arrastró para meter los papeles del divorcio. En aquel entonces andaba con prisas, nervioso, metiéndole prisa a cada paso. Ahora llegó todo desaliñado y de malas, con los ojos rojos de no dormir. Valeria llegó con un vestido negro sobrio, el cabello bien peinado y un maquillaje ligero. Se veía tranquila, hasta serena. Ella sabía algo que él no sabía. El departamento que tanto se apresuró en vender ahora era de su amigo de la infancia. Y pronto a Carlos le esperaba otra sorpresa. Valeria llegó con un vestido negro sobrio, el cabello bien peinado y un maquillaje ligero. Se veía tranquila, hasta serena. Todo lo contrario de Carlos, que llegó hecho un desastre, de malas, con los ojos rojos de no dormir. Seguramente la venta del departamento no salió tan bien como esperaba, o tal vez Carolina andaba quejándose de algo otra vez. El trámite duró 15 minutos. Firmaron donde les dijeron, recibieron sus actas de divorcio y salieron a la calle ya como dos extraños.
Valeria quería irse de inmediato, pero Carlos la agarró del codo. Espera. Tenemos que hablar de la división de bienes. ¿Qué división? Lo miró con genuina sorpresa. El departamento es tuyo, el coche es mío, ¿qué más hay que dividir? Del coche no estoy seguro. Y además, hay que hacerlo oficial, para que después no haya problemas. Está bien, Valeria se encogió de hombros. Hagámoslo oficial. Acordaron verse en unos días con un notario para firmar el convenio de división de bienes. Carlos se fue primero, sin siquiera despedirse. Valeria lo vio alejarse y pensó que en unos días se iba a enterar de algo muy interesante. La cita con el notario era el viernes. Valeria llegó 10 minutos antes y alcanzó a hablar con el notario, un señor mayor de lentes que escuchó sus explicaciones y asintió con gesto comprensivo. Carlos llegó exactamente a tiempo, se sentó frente a Valeria y dijo bruscamente: «Rápido, tengo cosas que hacer». El notario acomodó los documentos y empezó a leer las fórmulas estándar. Departamento ubicado en tal dirección, adquirido por el demandado antes del matrimonio, no sujeto a división. Automóvil marca Nissan Versa, registrado a nombre de la demandante, actualmente en garantía bancaria. ¿En garantía?, interrumpió Carlos. ¿Cuál garantía? Saqué un préstamo con el coche de garantía, respondió Valeria con calma. ¿No te dije? No, no me dijiste. ¿Para qué necesitabas un préstamo? Asuntos personales. Carlos frunció el ceño, pero no dijo nada. El notario continuó leyendo. Obligaciones crediticias adquiridas durante el matrimonio. Hizo una pausa y miró a Carlos por encima de los lentes. Préstamo personal por la cantidad de $11,000. Préstamo con garantía vehicular por la cantidad de $5,500. Según el Código Civil, las deudas contraídas durante el matrimonio se dividen por partes iguales entre los cónyuges. Carlos palideció. ¿Qué? ¿Cuáles préstamos? ¿De dónde 16,500? 16,500, para ser exactos, corrigió el notario. Su parte asciende a $8,250. Carlos volteó hacia Valeria. La cara se le puso roja a manchas. ¿Sacaste préstamos? ¿Sin que yo supiera? ¿Por $16,500? Valeria se recargó en el respaldo de la silla y lo miró con una leve sonrisa. Carlos, ¿no te acuerdas? Lo sacamos para gastos de la familia. Íbamos a remodelar, íbamos a viajar, esas cosas. Bueno, ya no hay familia. Pero la deuda sí está. Y la mitad es tuya. ¿Cuál remodelación? ¿Cuál viaje? No planeamos nada. Claro que sí. Siempre decías que había que arreglar el baño, que teníamos que ir a la playa. Por eso saqué los préstamos. Carlos se levantó de un brinco, tirando la silla. Lo hiciste a propósito. Fue intencional. Demuéstralo. Valeria lo miraba desde abajo con voz helada. Los préstamos están bien tramitados, durante el matrimonio, para gastos familiares. Todo legal. Puedes consultar con cualquier abogado. Voy a demandar. Demanda. A ver qué dice el juez. El notario carraspeó discretamente. Disculpen, pero necesito su decisión. ¿Van a firmar el convenio o no? Carlos se quedó ahí parado, con los puños apretados, mirando a Valeria con un odio que casi se podía tocar. Pero a ella le daba igual. Por primera vez en muchos años le daba completamente igual lo que él pensara o sintiera. Firma, Carlos, dijo ella suavemente. Entre más rápido terminemos, más rápido puedes ocuparte de tus cosas. ¿No tienes pendiente una hipoteca? Él la fulminó con la mirada unos segundos más, luego se dejó caer pesadamente en la silla y le arrebató la pluma al notario. Firmó donde le indicaron, aventó la pluma sobre el escritorio y salió dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Valeria firmó con cuidado sus copias, le agradeció al notario y salió detrás de él. Afuera hacía sol y frío, olía a invierno cercano. Respiró profundo el aire helado y sonrió. 2 semanas después, Valeria estaba en la cocina de Patricia cuando le llamaron a su amiga. Patricia puso el altavoz y las hermanas empezaron a platicar de cosas de la familia, pero luego la conversación cambió de rumbo. Oye, ¿te acuerdas del tipo ese al que le ayudé a vender el departamento?
dijo Natalia. El ex de tu amiga. Claro que me acuerdo. ¿Qué pasa con él? Andan diciendo que ahora anda de banco en banco tratando de sacar hipoteca para el departamento nuevo. Y puras negativas. Valeria se inclinó hacia adelante, toda atención. ¿Negativas? ¿Por qué? Tengo una amiga que trabaja en un banco, dice que fue el otro día, hecho una furia. Metió su solicitud, ellos revisaron su historial crediticio y ahí estaba. Una deuda de $8,250. Con su sueldo y esa carga no puede con una hipoteca. Así que se la negaron. Armó un escándalo, amenazó con quejarse no sé dónde, pero lo sacaron amablemente. Patricia miró a Valeria y le guiñó el ojo. Pobrecito. ¿Y ahora qué va a hacer? Ni idea. Pero hipoteca no le van a dar en un buen rato, eso seguro. Mientras tenga esa deuda colgando, nadie le va a prestar. Cuando terminó la llamada, Patricia le sirvió una copa de vino a cada una. Por la justicia, dijo levantando su copa. Por la justicia, repitió Valeria. Una semana después llamó a Andrés. Oye, pasó algo, dijo, y en su voz se notaba que aguantaba la risa. Me habló alguien. ¿Quién? El ex dueño del departamento. Tu ex marido. Valeria casi se le cae el teléfono. ¿Carlos te llamó? ¿Para qué? Quería comprar de vuelta el departamento. Dice que se arrepintió de venderlo, que cometió un error, que está dispuesto a pagar más de lo que dio. ¿Y qué le dijiste? Que no lo vendo. Empezó a presionarme, a rogarme, luego a amenazarme. Le colgué. Valeria se quedó callada, procesando la información. O sea que ya se está dando cuenta. Parece que sí. Seguro no le dieron la hipoteca, Carolina no lo ha de dejar en paz, y ahora anda desesperado. Pero ya es tarde. Ya es tarde, confirmó Valeria. Oye, Andrés. Quería decirte. Gracias. Por todo. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Déjate de cosas. Para eso están los amigos. Por cierto, ¿cuándo te vas a cambiar? Tengo las llaves, no hay que hacerle nada al depa, te puedes mudar desde mañana si quieres. Pronto. Todavía tengo que arreglar unas cosas en el trabajo y prepararme mentalmente. Es raro volver a un lugar donde pasó tanto. Te entiendo. Pero ahora es tu departamento. Solo tuyo. Y ahí va a haber una historia nueva, también solo tuya. Los rumores sobre el desastre de Carlos le llegaban a Valeria en pedacitos. Natalia contaba que había ido a 3 bancos más y en todos le habían dicho que no. Patricia escuchó de conocidos en común que lo habían visto en un bar, borracho y hecho una lástima. Y luego llamó Elena, su colega del trabajo, con la noticia más jugosa. Oye, tú estuviste casada con Carlos Mendoza, ¿verdad? Preguntó en tono de complicidad. Sí. ¿Por? ¿Sabías que su novia lo dejó? Valeria sintió algo moverse por dentro, no exactamente alegría, más bien una satisfacción oscura. No, no sabía. ¿Cómo te enteraste? Mi esposo trabaja en la misma empresa, Carlos se la pasaba quejándose con todos. Dice que ella lo dejó por el dinero, que él le prometió el departamento nuevo y no pudo sacar la hipoteca. Parece que empacó sus cosas y se fue con su mamá a otra ciudad. Le dijo que lo llamaría cuando resolviera lo del dinero. Pero por lo visto, no va a llamar. Valeria escuchaba en silencio, imaginándose la escena. Carolina, que durante año y medio había hecho planes con el marido de otra, que se había probado la bata ajena y soñado con una boda en primavera, empacando sus cositas rosas y encajes para irse, porque Carlos resultó no ser tan exitoso como prometía. Ironías de la vida. Gracias por contarme, le dijo a Elena. Interesante. ¿Te alegra? No es que me alegre. Es más bien. Justo, ¿no? Pasó un mes. Valeria por fin se mudó al departamento, su departamento. Andrés le dio las llaves, la ayudó a llevar sus cosas, armó los muebles nuevos que había comprado para reemplazar los viejos. Decidieron hacer la escritura de donación más adelante, cuando todo se calmara, pero mientras tanto Valeria ya vivía ahí como en su casa. Los primeros días fueron raros. Caminaba por esas habitaciones tan conocidas y no las reconocía.
Todo era igual. Las paredes, las ventanas, la distribución, pero se sentía diferente. Tiró todo lo que le recordaba a Carlos. Su taza del closet, una rasuradora olvidada en el baño, las revistas viejas que le gustaba hojear. Compró cortinas nuevas, sábanas nuevas, colgó en la pared un cuadro que siempre le había gustado pero que Carlos nunca aprobó. Poco a poco el departamento se iba volviendo suyo. Ya no era el lugar donde vivió 10 años de matrimonio infeliz, sino un espacio nuevo donde empezaba una vida nueva. Una tarde estaba junto a la ventana mirando el terreno baldío donde supuestamente iban a construir el distribuidor vial. Claro que no iban a construir ningún distribuidor, Valeria se lo había inventado en ese momento, ahí parada en la cocina frente a Carolina, buscando desesperadamente cómo bajarle el precio al departamento. Solo recordó que unos colegas habían comentado algo sobre una autopista y lo soltó como si fuera cierto. Puro bluff. Y funcionó. Valeria sonrió y se alejó de la ventana. En la cocina estaba hirviendo el agua para el té, en el radio sonaba música tranquila. Una tarde normal. Silenciosa, pacífica, solo de ella. Y entonces pasó lo que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era sábado por la tarde, ya estaba oscureciendo. Valeria estaba en la cocina con un libro cuando oyó ruido en el patio. Se acercó a la ventana y se asomó. Carlos estaba abajo, junto a la entrada del edificio. Miraba su coche, el Nissan Versa plateado estacionado en el lugar de siempre, y parecía no poder creerlo. Luego levantó la cabeza y miró hacia las ventanas del tercer piso. Valeria retrocedió hacia la sombra, pero ya era tarde. Él la había visto. Se quedaron viéndose varios minutos. Él desde abajo, ella desde arriba. Incluso a esa distancia se veía cómo le cambiaba la cara. Primero confusión, luego reconocimiento, luego comprensión. Miró el coche, luego las ventanas, luego otra vez el coche. Y le cayó el 20. Se le veía en la cara. Todo le cayó de golpe. Valeria esperaba que empezara a gritar, que tratara de entrar al edificio, que exigiera explicaciones. Pero solo se quedó ahí parado, mirando. Luego bajó la cabeza despacio, se dio la vuelta y se fue caminando. Los hombros caídos, los pasos pesados, como de viejo. Ella lo vio alejarse hasta que desapareció en la esquina. No sintió triunfo ni satisfacción. Solo cansancio y alivio. Todo había terminado. Pasaron 3 meses. La primavera llegó a la ciudad poco a poco, tímidamente. Primero con lluvias ligeras y días más largos, luego con los árboles reverdeciendo y el sol asomándose cada vez con más frecuencia. Valeria se despertaba cada mañana en su departamento y cada vez se sorprendía de lo bien que se sentía ahí. Ya no había esa tensión que se fue acumulando durante años. Ya no había miradas oscuras, silencios en la cena, esa sensación de estar de más en tu propia casa. Solo había tranquilidad, paz y libertad. En el trabajo también todo se había acomodado. Después del divorcio los compañeros chismosearon un rato, pero pronto perdieron interés. Aparecieron nuevos chismes, nuevos dramas. Valeria trabajaba como siempre, tal vez hasta mejor. Sin la carga de un matrimonio infeliz todo se le hacía más fácil. Con Andrés se veían seguido. Él pasaba a ayudarle con cualquier cosa. Colgar un estante, arreglar una llave que goteaba, armar un mueble. Se quedaba a tomar té, luego a cenar. Platicaban horas enteras, recordando la infancia, contándose los años vividos, haciendo planes para el futuro. Entre ellos no había nada todavía, pero Valeria sentía que ese todavía poco a poco se estaba convirtiendo en otra cosa. La deuda con Andrés la iba pagando de a poco, apartando parte de su quincena cada mes. Él no la apuraba, decía que podía esperar lo que fuera necesario, pero para ella era importante devolverle hasta el último peso. Era cuestión de principios. De Carlos trataba de no pensar. Escuchaba por ahí que ahora vivía con sus papás, que en el trabajo tenía problemas, que Carolina nunca volvió. No le daba lástima, pero tampoco sentía satisfacción. Solo era un extraño que alguna vez fue parte de su vida y ya no. Un día de abril, soleado y cálido, Valeria se despertó con el timbre de la puerta. Miró el reloj. 9 de la mañana, sábado. Se puso la bata y fue a abrir. En la puerta estaba Andrés con una bolsa de papel de la panadería y 2 cafés. ¿Vas a desayunar?, preguntó sonriendo.
Valeria le devolvió la sonrisa y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Voy. Se sentaron en la cocina, comieron cuernitos todavía tibios y tomaron café. Por la ventana se oían los pájaros, el sol llenaba la habitación de luz, y todo era tan sencillo, tan correcto, que Valeria de repente se dio cuenta. Era feliz. De verdad feliz, por primera vez en muchos años. ¿De qué te ríes?, preguntó Andrés. De nada, respondió. Nomás estoy bien. Él extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. No dijo nada, solo la miró con esa mirada cálida y tranquila. Y Valeria supo que ese todavía por fin se había acabado. Una mañana de sábado cualquiera. 2 personas en una mesa. El comienzo de algo nuevo.